Hola queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más acá con ustedes en Un Café con Sari. Soy Sarito Liren, psicóloga clínica y estoy feliz de compartir con ustedes todos los lunes este espacio para poder hablar de diferentes temas, para el crecimiento personal, para el bienestar de la familia, para mejores relaciones sociales, para también tu crecimiento y tu fortaleza espiritual. El día de hoy quiero compartirles acerca del enojo. Si bien es cierto, las emociones que experimentamos, la alegría, el enojo, la tristeza, son emociones naturales, necesarias para la supervivencia, también es importante reconocer que la intensidad, la frecuencia, cómo la manifestamos, necesitan ser gestionadas adecuadamente para que podamos vivir en bienestar y en buenas relaciones sociales. El día de hoy, el enojo va a ser el centro de este espacio. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción natural, como ya mencioné, pero por sobre todo es una emoción que tiene muchísimo poder para buscar cambios, para poder llevarnos a la acción, para poder quizás revisar cómo estamos actuando o cómo están actuando los demás en función a mis límites. Pero el mal manejo del enojo puede traer grandes problemas a nuestra vida, grandes complicaciones con nosotros mismos y con los demás. El enojo puede convertirse en ira, ser tan intenso, tan difícil de controlar, que nos puede llevar a la agresividad. La agresividad, como sabemos, es un daño hacia otra persona, voluntaria o involuntariamente, pero que sobrepasa los límites de los demás, que puede generar grandes complicaciones y puede también dejar huellas en el corazón y en la mente de aquellas personas que amamos, de aquellas personas significativas en nuestra vida. Una persona que no puede controlar su enojo va por la vida dejando de alguna u otra manera ciertas cicatrices en los demás. Es importante que esta noche podamos meditar cómo estamos manejando nuestra frustración, nuestro desagrado ante algunas cosas, cuando algo es injusto, cuando alguien nos hace una crítica, cuando quizás hay un sarcasmo o hay algunas actitudes que no nos agradan, pero que despiertan una serie de sensaciones. Voy a ir compartiendo algunas imágenes para poder ir conversando sobre este tema. Por un lado, ¿qué es el enojo? Una emoción natural que se presenta cuando precisamente nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos quizás que algo es injusto, cuando algo no nos agrada, cuando de pronto también quizás no cumplimos con ciertas expectativas que teníamos. Por otro lado, veamos de que el enojo es ese sentimiento. Esta es la parte como si fuera un iceberg. Se manifiesta como protesta, desagrado, pero también podría esconder aquellas cosas que los demás no ven, pero que es importante que meditemos. Puede haber miedo a perder lo que tenemos, impotencia, porque no conseguimos aquellas cosas que quisiéramos y nos desesperamos. No podemos de pronto tener la calma para poder trabajar en ello o sencillamente a veces tener que aceptar que no vamos a conseguir siempre aquellas cosas que queremos. Por otro lado, el silencio, a no saber comunicar nuestras emociones. De pronto estás cargándote de una serie de situaciones incómodas, de crítica, de queja de otra persona sobre ti y no has tenido la libertad de poder decirlo. Esa acumulación de este sentimiento puede llevarte a la ira y progresivamente a la agresividad contra otros y también contra ti. La inseguridad, la manera como nos miramos, qué concepto tenemos sobre nosotros mismos, el no creer, el de pronto desconfiar de nuestras capacidades, puede llevarnos a mostrar enojo como un medio de de poder quizás salir de algunas situaciones incómodas, ¿no? Y como una máscara, pero precisamente no estaría reflejando aquello que en realidad quieres comunicar. También puede ser la impaciencia frente a los cambios. Quizás te han trasladado a otra área en el trabajo, o te has mudado, o de pronto cambió un acuerdo en tu relación de pareja, o quizás tus hijos pasan de la niñez a la adolescencia y no sabes cómo lidiar con esa situación y muestras una actitud hostil, de fastidio todo el tiempo por desconocimiento de qué soluciones o cuál podría ser tu actitud en esos cambios. Y también la decepción por no cumplir tus expectativas. Muchas veces, sobre todo en las relaciones sociales, como personas esperamos ciertos comportamientos, ciertas actitudes en las personas
que queremos, en las personas que comparten nuestra vida. Pero no siempre se da porque son seres humanos que también se equivocan al igual que nosotros. Tener altas expectativas sobre una persona la estaríamos llevando a un altar, llevándolas a un lugar, a una ilusión, a un lugar donde va a ser inalcanzable. Entonces, el querer que las cosas siempre salgan como habíamos pensado puede generarnos frustración y por ende enojo. Hasta ahí, muy bien. Me encantaría que vayan haciendo sus preguntas porque al final de este Facebook Live voy a dar respuestas a sus preguntas como siempre para poder clarificar o de pronto quieran compartirme en el interno alguna situación particular que estén pasando sobre el enojo. Con muchísimo gusto las atenderé durante los siguientes días. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora el ciclo de la agresión. Como hemos dicho, el enojo mal manejado, mal gestionado, puede llevarnos a la ira y a la agresividad. Veamos, me encanta este esquema que es desarrollado por Leonard Walker y él habla precisamente de cómo se va intensificando la expresión del enojo convertido en agresión. Por un lado, empieza con una fase de intensificación y aquí negamos los eventos ocurridos, los disminuimos, de pronto nuestro lenguaje comienza a ser hostil, comenzamos a tener críticas, a cuestionar la opinión de los demás, a mostrarnos de pronto cerrados en nuestros pensamientos. También intimidación por medio del lenguaje corporal, unas actitudes de mirar con desprecio a otro, de mostrarnos serios en una situación como poniendo una barrera, episodios de enojo frecuentes e intensos, ¿no? Nos dicen algo, inmediatamente estamos molestos, sentimos de pronto que la cara se nos pone roja, palpitación en el pecho, nos arde hasta el estómago, a veces sudamos, ¿no? Y a veces nos fastidiamos y nos incomodamos intensamente frente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces la gente observa y nosotros también nos damos cuenta que se está intensificando nuestra emoción. Y cuando no es manejada en esta primera etapa, y el día de hoy vamos a ver esas 5 claves para poder evitar llegar a las siguientes etapas, lamentablemente a veces pasamos a la fase de explosión. ¿Qué significa? Según este autor, manifiesta que se da violencia contra nosotros, puede ser física, verbal, psicológica, violencia sexual. Hay descarga incontrolable de la tensión, pues muchas veces se pueden romper cosas, se puede quizás encerrarnos, podemos tomar decisiones no razonables. Muchas veces cuando las personas de pronto deciden dejarlo todo, abandonan el trabajo. Y también hay una destrucción en gran escala, una autodestrucción. Vamos desvirtuando, dejando de lado nuestros valores, nuestros propósitos, nuestras relaciones, y todo se comienza a tornar en un problema que no se puede manejar. Y luego pasamos a la fase de violencia. En esta fase después de la posexplosión, definitivamente ya son las consecuencias que se han dado debido a la violencia, como pueden ser, podemos ser puestos en la cárcel, manifiesta este autor, pero sin irnos tan en esa situación, podría ser la ruptura de una amistad, de un matrimonio, podría ser el despido laboral, podría ser el quebrar la relación con tus hijos, el poder quizás también perder una oportunidad de hacer algo que estabas esperando, lo que estabas trabajando, podría ser dañar tu imagen ante personas significativas, ¿no? Porque luego se dan cuenta de que eres una persona que no es tan agradable estar a su lado porque no sabe controlarse y por protegerse a sí mismos podrían dejarte también de lado, ¿no? Hay costos económicos cuando se toman decisiones, como mencioné, un poco irracionales. Bueno, por último, no voy a pagar. Nos cerramos con no pagarle al banco tuvimos una mala atención y eso puede ocasionarnos unas multas. Hay pérdidas familiares y otros seres queridos, ¿no? Hemos pasado Navidad y conversaba con algunos clientes que efectivamente no pueden relacionarse más con algunos familiares debido a que en algún momento tuvieron una explosión de ira, de enojo y generaron grandes daños en su corazón, no ha habido un proceso de perdón y a veces las consecuencias se ven por un largo tiempo.
Hay sentimientos de culpa, de vergüenza, de melancolía, de añoranza por los tiempos pasados, ¿no? De pronto también una sensación de angustia, de preocupación por aquellas cosas que se hicieron y que a veces no se pueden remediar tan rápido como quisiéramos. Viendo todo esto, vamos también a comprender que existen consecuencias ya a nivel personal. Muchas veces las personas que no controlan, que no gestionan adecuadamente su enojo pueden tener la presencia de presión alta, ¿no? Su cuerpo comienza a realizar ciertos cambios bioquímicos que pueden desarrollar esta condición que muchas veces está también asociada a enfermedades del corazón, a problemas de la piel, pueden haber quizás ciertas alergias, ciertos escozores, dolores digestivos, malestar estomacal, deterioro de nuestras relaciones importantes. Por ende, muchas otras áreas de la vida también se van de alguna manera deteriorando, como puede ser quizás el área profesional, ¿no? Perdemos credibilidad, dejamos de tener ciertas relaciones favorables para seguir creciendo. No solamente eso, sino que también se pueden dar problemas a nivel social, comunitario. Hay también un deterioro, una baja autoestima. Nuestra mirada de nosotros mismos es muy ambivalente. Reconocemos que hemos tenido o que tenemos esta dificultad y muchas veces podemos cuestionarnos, podemos hablarnos con mucha dureza, podemos creer que no vamos a cambiar, que somos malas personas, que no merecemos lo que tenemos en la vida, que no merecemos amistades, que no merecemos, incluso hay personas que piensan que no merecen vivir porque creen que no van a poder cambiar. Lo bueno, mis queridos amigos, la buena noticia es que el enojo se puede gestionar y no va a depender de nadie más que de tu decisión, de tu actitud y muchas veces también de la ayuda que quieras recibir en ciertos casos. Vamos a ver también que el enojo tiene diferentes facetas, caras, múltiples manifestaciones. Se puede dar como una burla. Aquellas personas que quizás están siempre mirando los defectos de los demás, que están disminuyendo las facultades de los otros, pueden sentir enojo porque sus expectativas de logro, de éxito no son realizables y no toleran ver a otras personas felices. El sarcasmo, ¿no? Muchas veces hacer bromas pesadas que ofenden a los demás también puede esconder esta emoción mal manejada. Los insultos ya es una expresión directa, ¿no? Cuando queremos decir aquellas cosas que nos están incomodando, pero lo hacemos de una manera agresiva. Otras manifestaciones pueden ser ignorar a alguien, hacerle bullying, ¿no? De múltiples maneras. Ya en algún momento he conversado sobre el bullying, que no solamente son maltratos físicos, sino todo intento de querer dañar a alguien, sobre todo personas de un entorno con el cual compartimos. Puede ser laboral, si están en el colegio escolar, en fin, ¿no? De algún grupo en especial. Y por otro lado, también el rechazar a alguien, sin dar explicaciones, sin buscar soluciones, sencillamente presos del enojo, dejamos de lado a los demás. Yo no sé si hasta acá te estás identificando o identificas a alguien más, ¿no? Sería bueno de que no nos quedemos solamente con el enojo como un problema, sino que veamos que el enojo tiene una oportunidad de aprender a gestionarse. Y eso quiero compartir con ustedes hoy día 5 claves, ¿no? Que a lo largo de mi experiencia de lectura, de investigaciones, he querido resaltarles el día de hoy. No es una receta, pero creo que puede ayudarlos. 5 claves para gestionar tu enojo. Por un lado, identifiquemos el enojo. ¿Qué significa esto? Que necesitamos darnos cuenta cuáles son aquellas situaciones, personas, momentos, lugares que despiertan en nosotros el enojo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando experimento esta emoción? ¿Qué sensaciones fisiológicas? ¿Cuáles son aquellos cambios en mi postura, en mi hablar? ¿Para qué? Para poder saber que estoy
dentro de esta emoción, experimentándola, esta emoción, para poder también reconocer cuáles son esas ideas que van surgiendo y de alguna otra manera poder incluso desde aquí ya predisponer mis actitudes y comenzar a tomar decisiones. Cuando nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, podemos manejarlo. Podemos ya tener estrategias para expresar este enojo de una manera más adecuada o incluso para poder retirarnos de cierta situación y no pasar a la ira ni a la agresión. Número 2, ensayo mental. ¿A qué se refiere esto? Como ya tú te conoces y sabes qué situaciones o qué personas pueden desencadenar en ti un enojo, es importante que podamos visualizarnos en determinada situación. Sobre todo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estás en un grupo, en el trabajo y hay una persona difícil. Una persona que quizás te cuestiona, que de pronto la ves que como las caras de la manifestación del enojo, ¿no? De repente hace burlas, críticas, quejas, y eso a ti definitivamente te molesta. Entonces, es importante que podamos vernos a nosotros mismos, cómo actuamos en esa situación, y no solo eso, sino también una imagen de cómo nos gustaría, como cuál sería ese propósito, cómo me gustaría actuar en esta situación. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? ¿Qué podría decir? ¿Cómo sería mi postura? ¿Cuál sería la mejor manera de actuar frente a esa persona? ¿Para qué? Para poder estar predispuestos y la emoción no nos embargue, no nos tome por sorpresa, sino que ya podamos identificarla y tomar una actitud. Pero hay una tercera clave que nos puede ayudar también con ello, que es la respiración rítmica profunda. La podemos practicar sea como para poder estar preparados en estas situaciones difíciles o durante una situación en la que despierta nuestro enojo. ¿En qué consiste? En que nosotros aprendamos a poder calmarnos a través de la respiración, a poder encontrar el equilibrio fisiológico que va a permitir que tengamos pensamientos mucho más de pronto acertados, pensamientos racionales para la situación. La respiración rítmica profunda puede ser inhalar, llenar nuestros pulmones de oxígeno, contenerlos durante 5 segundos y luego exhalar contando del 5 al 1. 5, 4, 3, 2, 1. Eso nos toma segundos, señores, no nos toma mucho tiempo. Podemos hacer 5 repeticiones. Entonces, si estás en un momento de tensión, aplicas tu respiración rítmica profunda y te dispones a poder reaccionar, a poder responder. Lo puedes practicar durante el día, en diferentes momentos, para que pueda ser para ti más, de pronto como que ya estés preparado, para que sea más natural y definitivamente ayudamos a la homeostasis, al equilibrio de nuestro cuerpo. Otra clave, la cuarta clave es el manejo del estrés. Creo que todos acá, quien le habla también, tiene momentos de estrés, hay situaciones que nos superan, que no sabemos cómo manejar, que sentimos que de pronto no es tan fácil llegar a a la solución. Hay que reconocer esos detonantes de estrés. Puede ser mucho trabajo, puede ser la falta de descanso, el no hacer ejercicios, lidiar con reuniones un poco complicadas en el que tenemos que dar una opinión o situaciones en las que no somos escuchados en las opiniones o de pronto puede ser el tráfico, tener que trasladarme a un lugar lejano y me estresa pues el tráfico, ¿no? Entonces, reconozco las situaciones de estrés y aprendo estrategias para poder desarrollarme en cada uno de esos momentos, ¿no? Por ejemplo, el estar en el tráfico. Para algunas personas va a depender qué actitud tomemos. Si hay algo que nosotros no podemos cambiar y el cual tenemos que atravesar como es el tráfico, pues busquemos maneras de poder hacer ese momento agradable. De pronto hacer algo que nos gusta durante el tiempo que estamos esperando en medio de una avenida llena de autos, quizás poner una música en ese momento, de pronto escuchar alguna noticia interesante, podría ayudarnos a disminuir la tensión de querer que cambie esa situación.
Pero quiero hoy día compartirte esta técnica de detección de pensamientos. ¿En qué consiste? Normalmente, cuando nosotros estamos estresados, comenzamos a desarrollar una serie de ideas eh, de preocupación, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no sucede? Muchas de estas ideas son a veces catastróficas, esperamos resultados negativos o también es una mirada negativa de nosotros. Entonces, cuando tú detectes que estás experimentando estrés, que estás en una mirada poco positiva, ¿no? De confusión, es importante de pronto tener alguna señal, puede ser una palabra, un apretarte las manos, una frase, como decir, basta, stop, a ver, un momento, para poder revertir ese pensamiento, poder cuestionarlo y decir, a ver, un momento, ¿verdaderamente esto es así? ¿No? ¿Qué idea o qué frase me ayudaría más? ¿No? Si estoy quizás aquí inevitablemente en medio del tráfico, bueno, decir, ok, un momento, ¿no? Estoy aquí en el tráfico, es cierto, pero no es que sea que sea una catástrofe ni que sea lo peor de la vida, ¿no? O sea, esto va a pasar, de pronto me voy a demorar unos minutos más, pero escapa de mí. Entonces, esto puede ayudarnos a manejarnos, a gestionarnos y a poder tener actitudes y acciones mucho más saludables para con nosotros y para con los demás. Y por último, aplicar la asertividad. La asertividad entendida como esa capacidad para poder decir aquellas cosas en el momento oportuno, con las palabras oportunas, con claridad, con empatía hacia los demás. Como por ejemplo, si hay situaciones que nos incomodan y que despiertan nuestro enojo, podríamos decir, bueno, frente a otra persona, me siento realmente fastidiado, enojado cuando expresas esta idea, no comparto esta idea, me gustaría que de repente consideres mi posición, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Para qué? Para poder tener una mejor relación, para buscar soluciones, ta, ta, ta. Necesitamos ser claros cuando querramos expresar aquello que estamos sintiendo y tener en cuenta de no atacar, de no cuestionar, de no criticar al otro, sino de expresar cómo nos sentimos, por qué nos sentimos de esa manera y qué cosa nos gustaría. Y llegar a la negociación. Hasta aquí las 5 claves para gestionar tu enojo, pero quiero regalarte una clave de oro, como le llamo yo. Es importante tomarnos un tiempo para poder meditar. Para poder meditar, y quiero traerte la meditación bíblica el día de hoy, porque es importante que nosotros podamos volvernos a conectar con nuestros valores, con aquellos principios, propósitos de nuestra vida, que conozcamos y fortalezcamos cómo está nuestra espiritualidad y cómo queremos trabajar en ella para que crezca esa espiritualidad, tener esos momentos de tranquilidad en los que nos conectamos con la palabra, meditamos y permitimos que ella sea quien guíe nuestras actitudes, ¿no? Te quiero regalar este salmo que dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas, es una realidad de la vida. Entonces, esos momentos de meditación pueden regresarte a aquello que es importante y al propósito de tu vida, para que puedas de pronto quitarle la intensidad con la que defiendes algunas cosas que no están a tu alcance, que no son tu responsabilidad, que son expectativas no realistas y puedas quizás buscar y tener como prioridades la paz, la armonía, el buen compartir, la buena empatía con los demás, buenas relaciones, un hogar tranquilo y muchas veces dejar de lado aquellas cosas que aparentemente son tan grandes, dejemos de darle ese peso y valoremos lo importante. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Les he compartido una serie de claves. Espero que sean favorables para tu vida, que te permitan quizás meditar, reflexionar en cómo estás gestionando tu enojo, que puedas ir también profundizando en algunas de ellas, aquellas que te hayan interesado, estas claves de atención y pensamiento, qué se trata, cómo lo puedo aplicar.
Y si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto me la puedes hacer. Los espero el próximo lunes a las 8 de la noche. Estaré compartiendo otro tema importante sobre la gestión emocional. Estaré hablando sobre la gestión del miedo y las fobias, ¿no?, dentro del entorno familiar. Espero que sea también de tu interés. Te invito a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, donde también comparto a lo largo de la semana otro tipo de temas para tu crecimiento personal, para tu bienestar emocional y espiritual. Una vez más, gracias por estar hasta aquí y nos vemos el próximo lunes.